Transferencia realizada. Próxima parada, la calle. Destino, una selva de cemento. La calle es una selva de cemento. Bogotá, siempre despierta, entre el ruido de los buses y el temblor del frío bogotano. Una sombra se acomoda en un rincón, enciende un cigarrillo, o tal vez destapa un frasco de un menjurje amarillo y escribe, sin papel ni tinta, su propio poema de la vida, de la ciudad. Bogotá respira a través de ellos, los que duermen bajo los puentes, los que conversan con los perros callejeros o incluso con su imaginación, los que han hecho del cartón un abrigo y del silencio un refugio. Termitas urbanas que desportillan los puentes y las alcantarillas para sobrevivir. Sus historias no están en las vitrinas ni en las pantallas. Se cuentan con la mirada, se murmuran entre el humo y la madrugada. La calle nos habla y cuando uno la escucha con atención, descubre que se escribe una literatura, pero sin editor ni aplausos. Una poesía áspera, rota y que nos deja mucho que pensar. Hoy caminaremos entre las voces que la ciudad a veces esconde, relatos de esquina, del bus, del puente, versos que nacen de cansadas esperanzas. Soy Dani Ochoa y esto es Poesía de Bolsillo, un viaje literario a través de la ciudad. Los invito a escuchar y a ver con esos ojos cansados del que todavía sueña, en los murmullos que se pierden entre todas estas fauces de cemento. Donde quiera te espera lo peor. Por favor, acerque la tarjeta de nuevo, gracias. Mi nombre es Carlos Mario Duque Correa, voy a cumplir 60 años, soy trabajador social, me gradué el año pasado en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Estoy sobreviviente de una adicción a las drogas que duró más de 40 años, en los cuales terminé mis últimos 20 como habitante de calle. Entre las muchas experiencias que guardo en mi memoria, hay una que jamás olvidaré. Fue una noche, muy tarde. Yo estaba parchado en el caño de la 45, en el Arzobispo, cubierto con un plástico transparente porque estaba cayendo un aguacero muy fuerte. Me acuerdo que el caño corría con mucha fuerza porque estaba crecido debido al aguacero. De repente apareció el japonés, alguien que era considerado mi enemigo. Venía con un cuchillo enorme. Su intención era clara, venía a matarme. Recuerdo que se apareció de un momento a otro. Estaba al frente mío. Y al lado mío había un compañero, Duvernay. Y el japonés le preguntó, Duvernay, ¿dónde está el gringo? Pues así me llamaban. Mi compañero Duvernay te contestó, ¿el gringo? No, no está. Salió para la olla. Me acuerdo que el japonés, sin haberme visto, se retiró. Aunque yo estaba a menos de 1,5 metros de distancia,
Y cuando él se retiró maldiciendo. Inmediatamente le dije a Duvernay: Duver, japonés venía a matarme y no me vio. En ese momento yo entendí que si hubiera sido la voluntad de Dios, él me hubiera visto que yo estaba ahí, a menos de 1,5 metros. Me hubiera apuñaleado y posteriormente me hubiera arrojado a ese caño. Un caño que estaba crecido con gran fuerza. Muy seguramente hubiera ido a parar, apuñaleado y muerto, al río Bogotá. No hubiera aparecido ni siquiera por las noticias. Finalmente, para resumir, fueron no solamente esa, sino muchas las noches en que parché con la muerte. Pero solo por la misericordia de Dios puedo decir que estoy vivo, que llevo 10 años limpio sin consumir drogas y que trabajo para construir una fundación que atienda a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, pobreza extrema, violencia intrafamiliar y consumo de sustancias psicoactivas. Soy Proyecto Mayayo, drogas que mi pasado no sea tu futuro, trabajador social. Y le doy gracias a Dios por mi vida. Dios los bendiga. Por favor, acerque la tarjeta de nuevo, gracias. En esta parte, Harold nos va a hablar de sujetos invisibles que parecen caminar entre nosotros, pero no hemos aprendido a mirarlos bien. El habitante de calle, un ser que se confunde entre la basura, el humo, la sinfonía de la ciudad. Seres que parecen desvanecerse cuando el mundo sigue y sigue, atrapados entre el paisaje de una ciudad rota. El habitante de calle y lo invisible, por Harold. Próxima parada, Harold Guzmán. Destino, una selva de cemento. La calle es una selva de cemento. En cada esquina, bajo el ruido de los motores y el paso apresurado de la gente, viven los invisibles. Los que no aparecen en los informes del gobierno, los que el turista evita mirar, los que la sociedad aprende a no ver. Son sombras con nombre, historias que duermen entre cartones y amanecen con la esperanza rota pero viva. El Estado los llama habitantes de calle, como si el título bastara para explicar la ausencia de hogar, de oportunidad, de escucha. Y sin embargo, son parte del paisaje urbano, respiran el mismo aire, caminan las mismas calles, solo que nadie los saluda. El turista pasa con su cámara, busca lo pintoresco, lo colorido, lo digno de mostrar, pero detrás de cada mural y cada edificio nuevo hay una mirada que se perdió entre la indiferencia. Y nosotros, los ciudadanos, aprendimos a mirar sin ver, a escuchar sin oír. La invisibilidad no es un poder, es una condena. Y mientras sigamos ignorando sus voces, la ciudad seguirá incompleta, como un espejo que solo refleja a unos pocos. Quizás sea hora de detener el paso, de mirar de frente, de reconocer que los invisibles también son parte de nosotros, porque una sociedad que no ve a todos sus rostros, no se ve a sí misma. Donde quiera te espera lo peor. Por favor, acerque la tarjeta de nuevo, gracias. En esta parte, Leonardo nos hará una invitación a mirar la ciudad o tal vez caminarla desde los pasos de un personaje que tal vez la habita sin dirección. ¿Cómo hay relación entre el habitante de calle y la literatura?
sobre todo su vínculo con el poeta, ese otro ser que en su errancia tiene experiencias de creación, de mirar la ciudad y habitarla. Existen personas que leen desde los pasos, desde el caminar en la calle. El pensamiento se produce también, porque la ciudad también se puede leer con los pasos. En cada esquina, tal vez un silencio, una imagen nos muestra tenebrosos versos. Aquí, Leonardo Bernal. Próximas paradas, Leonardo Bernal. Destino, una selva de cemento. La calle es una selva de cemento. El tema de hoy es el habitante de calle, su relación con la literatura, con el arte, con el cine, con la creación literaria. ¿Y tal si pensamos al habitante de calle como metáfora del poeta y el poeta como metáfora del habitante de calle? Ambos se cruzan en la calle sin reconocerse, pero algo en sus miradas se entiende, una complicidad antigua, un parentesco secreto que no se quiere confesar. Ambos son desterrados del ruido, exiliados de la prisa de la ciudad. Ambos han elegido o el destino los ha condenado a vivir al margen de la utilidad y de la ley. La ciudad los contempla con desdén, no los necesita. El habitante de calle no produce, el poeta menos. Ambos interrumpen el orden, la marcha uniforme de los relojes de la productividad. Mientras el mundo se consume con su afán de rendimiento, los dos vagan. Caminar es su forma de pensar, de respirar, de existir y de crear. Charles Baudelaire, ese visionario del asfalto, comprendió que el poeta moderno había perdido su aureola. La dejó caer sin tristeza en una calle cualquiera de algún arrabal, y al hacerlo se liberó del brillo y del deber de ser sublime, de ser santo. Ahora puedo pasearme incógnito, dice Baudelaire, entregarme a la crápula como los simples mortales. Desde entonces el poeta camina sin gloria, pero con ojos nuevos, con una visión del mundo y de la ciudad. Ya no mira desde el pedestal, sino desde la altura de la calle. Baudelaire también vio al trapero, esa figura espectral que recoge lo que la ciudad desecha. Lo llamó el recolector de los restos del día, lo que nosotros conocemos como el reciclador. Mientras la ciudad duerme, él rebusca entre los escombros del consumo un pedazo de vidrio, una muñeca sin cabeza, un libro húmedo, una joya perdida. Todo lo que fue olvidado vuelve a tener un valor en sus manos. Y así el trapero se convierte en una metáfora del poeta. Ambos hurgan entre las ruinas del mundo en busca de una chispa de sentido. He aquí un hombre encargado de recoger los restos de un día en la capital, dice Baudelaire. Todo lo que la gran ciudad ha desechado, todo lo que ha perdido, todo lo que ha desdeñado, todo lo que ha roto, él lo cataloga y lo colecciona. Como los poetas jóvenes que pasan sus días vagando en búsqueda de rimas. El poeta y el habitante de calle son, en el fondo, los custodios del resto, del escombro. Recogen lo que otros tiran, un trozo de pan, una sílaba, una esperanza, un amor perdido. El primero transforma los desechos en versos, el segundo en mera supervivencia. Caminar es su rito. El ruido del tráfico se convierte en su plegaria diaria. El humo en su incienso. Ambos saben que el arte y la pobreza tienen el mismo desagradable olor, ese aroma agrio de lo que todavía resiste al paso del tiempo y de la injusticia. La ciudad no los comprende, pero los necesita. Sin ellos no habría memorias del escombro. Ellos son la conciencia errante del asfalto, los testigos de la belleza que sobrevive aún en la ruina. Y así, noche tras noche, el poeta y el habitante de calle continúan su marcha silenciosa, recogiendo entre los restos del mundo aquello que aún respira, vive y merece ser contado. Porque todo lo que ha sido arrojado, una palabra, un sueño, un pedazo de luz, en un amor perdido, merece ser rescatado para que abra el presente y el futuro. Gracias por escucharnos. Te espera lo peor. Por favor, acerque la tarjeta de nuevo, gracias. Es ella, la llama del amor, que se encendió en mi corazón por ella. Es una mujer bella. Hasta aquí no puedo callar. Amigo, la miro y la nombro a cada instante. Sé que la amo, aunque no me ame. En silencio pienso.
¿Podrán mis labios devorar con ansias el néctar de su amor, uno a uno? Por favor, acerque la tarjeta de nuevo, gracias. Por los que no tenían domicilio. Para nuestro recomendado de hoy traemos un documental dirigido por Pierre Llénon, Héctor Barahona y Julián Alberto Lineros, Indigentes y otras gentes, una obra que revela la vida de aquellos que la ciudad ha vuelto invisibles. Filmado en 1993, este documental recorre una Bogotá silenciosa, vacía, suspendida por un censo que pretende contar a las personas, pero terminamos descubriendo a quienes nunca fueron contados. Sus cámaras se adentran en la vieja calle del Cartucho, hoy transformada en el Parque del Renacimiento, para mostrarnos los rostros y las voces de quienes habitan en los márgenes. Indigentes y otras gentes nos enfrenta a varias narraciones, fragmentos de vida marcados por la exclusión, el abandono y también una humanidad que habita entre las ruinas. Indigentes y otras gentes, nuestro recomendado en Poesía de Bolsillo, un viaje literario a través de la ciudad. Por favor, acerque la tarjeta de nuevo, gracias. Seguimos trabajando. El calor acá, yo ahorita quemo oxígeno. Al quemar el oxígeno me sirve. Tengo que también tener. ¿Se imagina usted que mis zapatos tengan excremento? No, te toca entrar con los zapatos con excremento. Te jodes todo el... Uy, marica, me huele a mierda. Es un tester. Claro. Es un catalizador. Entonces me gusta ser limpio. Oxígeno. Esta es la lluvia acá, bueno. Oxígeno. Tengo mi radio, tengo mis cositas. Esto, poca gente entiende por qué existe esto en estas cámaras. Sí. Este metal. Son atracciones, son como radares. Sí. Son como antenas que traen electromagneticidad. Sí. ¿Me entiende? Bueno, los cables todo bien. A mí me gusta hacer las cosas bien. Llegada. Una selva de cemento. Este capítulo es un homenaje a un viejo amigo de nosotros que vivía en una alcantarilla cerca a una fuente que queda en la carrera séptima. Muchos lo conocían como Lucas. Nosotros le llamamos Darío, como se llamaba. Muchas noches Darío nos acompañaba con su alegría y con un humor invaluable, un humor que hacía que la fría Bogotá tuviera bastante calidez. Darío era un bardo que con su alegría, a pesar de su vida, nos alegraba las noches. También Darío fue cómplice de nuestros escritos, de nuestros proyectos literarios, y también fue testigo de varias creaciones, discusiones, amores que se presentaron en la fuente donde solíamos sentar y dialogar, leer libros, beber, claro, y sobre todo creer en ese ideal de la fuerza de la amistad. Hacemos este homenaje a este hombre de las alcantarillas. Lamentablemente, pues Darío, no lo pudimos hacer mientras estabas en vida. En una clase de la maestría en literatura hablábamos sobre escribir la ciudad.
Y yo escribí esto en mi cuaderno. 2 días después nos enteramos de la muerte de Darío. Esto es para ti, amigo. La lluvia no te sonrió, el sol no fue amable contigo, la fatiga te arrastró a tu viejo hueco, te amparó el silencio y no hay fuerza que atraviese la tapa de tu vida. Escribo esto mientras te vuelves una estrella. Somos poesía de bolsillo, un viaje literario a través de la ciudad. Chao.